Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Cómo va eso? Bueno, vamos a seguir con filosofía griega. ¿Sí? La vez pasada estuvimos hablando sobre Sócrates y nos toca hoy ya empezar con lo que es Platón propiamente dicho, ¿no? Es como inviable, diría yo, arrancar a hablar de filosofía platónica sin hablar previamente de Sócrates, ¿no? Y yo les anticipé que una de las razones por las cuales es tan importante hablar de Sócrates antes es el hecho de que Sócrates aparece como personaje en los textos de Platón. Entonces, a ver, empecemos a ponernos en contexto. Yo ya les dije la vez pasada que Platón nace en el año 427 a.C. y muere en el 347. Obviamente estamos... esperen. Listo, se movía la mesa, perdón. Eh, Obviamente, decía yo, estamos contando el tiempo para atrás, ¿no? Porque es antes de Cristo. Les había anticipado también que Platón es ateniense. Y bueno, a ver, les cuento un poquito, un par de cosas. Recordemos también que Sócrates muere en el 399 antes de Cristo, ¿sí? Cuando muere Sócrates por la condena a muerte de la que ya estuvimos hablando la vez pasada, ¿sí? Por aquel juicio que perdió. Recordemos, ¿no? O sea, se hizo la votación, perdió por muy poco, se le ofreció hacer una contrapropuesta. Él dijo: lo que contrapropongo es que el Estado me mantenga porque eso es lo que merezco y es lo mejor para todos. Se hizo una segunda votación y obviamente esa contrapropuesta salió perdiendo abismalmente, con lo cual quedó condenado a muerte. Le ofrecieron el exilio, ¿sí? Él rechazó el exilio y prefirió la condena a muerte. ¿Ok? Y bueno, la condena a muerte, la ejecución, digamos, la muerte misma se efectuó con un vaso de cicuta, que es veneno. ¿Sí? Eso en el año 399 antes de Cristo. ¿Sí? Platón entonces tenía 28 años cuando muere Sócrates. Al momento de la muerte de Sócrates, Platón todavía no escribía, ¿sí? Justamente la Apología de Sócrates es uno de sus primeros textos. La Apología de Sócrates es el texto en el que está transcripta la defensa de Sócrates en el juicio, ¿sí? A la Apología de Sócrates le escribió Platón. Eh, Repito, la Apología de Sócrates se supone que es una transcripción. Perdón. Se supone que la Apología de Sócrates es una transcripción de lo que decía, de todas las cosas que dijo Sócrates en su defensa, ¿sí? Obviamente no hay manera de corroborar la exactitud de la apología de Sócrates. Si uno quiere ver qué tan precisa y exacta es esa apología, como para saber si podemos confiar en que Sócrates verdaderamente dijo cada una de esas cosas, no hay manera, ¿sí? Hay estudios al respecto, pero quien quiera precisión total no la va a encontrar. Con una complicación extra, que es que había varios discípulos de Sócrates presentes en el juicio, y entre ellos estaba Genofonte, que era otro, tuvo varios discípulos de Sócrates, pero otro era Genofonte, y Genofonte también volcó por escrito lo que fue la defensa de Sócrates. Y para complicar las cosas, la apología de Sócrates que Genofonte escribió no coincide en algunos puntos con la apología de Sócrates que Platón volcó por escrito. Con lo cual uno se pregunta, bueno, ¿y en cuál de las dos confío? Bueno, estos son los problemas de estudiar autores antiguos. ¿Sí? Obviamente no es una cuestión de azar, no es que uno dice, bueno, elegí la que vos quieras y ya. No es como una cosa así como hippie que vale cualquier cosa. Hay gente que, la gente que se dedica a los autores antiguos usa un montón de datos para calcular qué tan confiable es una fuente. ¿Qué tan confiable es una fuente? Entonces digo esto porque aclaré hace un rato que no podemos saber con exactitud, no podemos saber con certeza si lo que aparece en la Apología de Sócrates escrita por Platón es históricamente verdadero, o si lo que aparece en la Apología de Sócrates escrita por Genofonte es históricamente verdadero, o lo que fuere.
Pero de todas maneras, repito, la gente que se dedica a esto tiene métodos para hacer un cálculo aproximado de qué tan confiable es una fuente, ¿no? Bien. Bueno, volvamos entonces. A los 28 años de Platón fallece Sócrates. Una vez fallecido su maestro, Platón crea una escuela de filosofía llamada Academia. ¿Sí? Academia. Bien, creo que esto también lo había dicho la vez pasada. Creo. Y a ver, Platón tiene, se supone que Platón tenía una doble enseñanza. ¿A qué me refiero con una doble enseñanza? A que Platón, por un lado, daba ciertas lecciones que eran internas de la academia, lecciones para la gente que estaba en la academia, ¿sí? Y luego tenía, o sea, filosofía para integrantes de la academia nada más, y después filosofía para el público general. Filosofía para el público general. ¿Sí? Entonces, digamos, si uno tuviera que hacer, vamos a hacer así, vamos a anotarlo así. Si uno tuviera que decir cómo está compuesta la filosofía platónica, ¿no? Si uno tuviera que decir cómo está compuesta la filosofía platónica, la filosofía platónica está compuesta de las doctrinas no escritas. ¿Qué serían las doctrinas no escritas? Serían las lecciones internas de la academia, ¿sí? Que nunca las vamos a conocer porque justamente no fueron escritas. Y eran así como, digamos, medio secretas, medio místicas también, ¿sí? Y solamente para los iniciados, digamos, solamente para la gente que era parte de la academia, ¿no? Y después, lo que sería la filosofía de divulgación, para el público general. Eso sí se escribía, y eso es lo que tenemos, eso es con lo que contamos. ¿Con qué contamos? Con los diálogos. ¿Sí? Diálogos platónicos. Bueno, entonces, tengo un vecino que agarró en la moladora. A ver, voy a pausar un poquito a ver si pasa. Bueno, parece que mi vecino ya terminó con lo que estaba haciendo, así que reanudo. Bueno, entonces, estaba hablando yo de esto, ¿sí? De los diálogos. Entonces, los diálogos son textos, valga la obviedad, son textos donde Platón vuelca un montón de aspectos de su filosofía, con la particularidad de que lo que Platón tiene en vista cuando escribe los diálogos es crear un texto que cualquier persona pueda leer, digamos. No son textos así, internos para la gente, para los entendidos, nada más, sino que son textos para cualquier persona. Por eso los escribía y los divulgaba, o sea, estos textos circulaban, daban vueltas por ahí, por Grecia, ¿sí? Y aparte son geniales, eso obviamente, desde ya, por eso los vamos a estudiar. Bueno, entonces, vamos a hablar un poquito de estos diálogos de Platón. Vamos a seguir poniéndonos en contexto. A ver. Primero, al ser, o sea, son textos que consisten en conversaciones, pero son más que solamente conversaciones igual. Yo dije que consisten en conversaciones, pero son más que solamente conversaciones. ¿Por qué? Porque imaginen, a los diálogos platónicos imagínenlos como una especie de cuentos, ¿no? Donde viene tal personaje, se encuentra con tal personaje y se ponen a conversar. Y en algún momento de la conversación aparece algún tema filosófico X, ¿sí? Y se empieza a desplegar ese tema filosófico. A veces
en la conversación, llegan a alguna conclusión interesante y a veces no llegan a ninguna conclusión en particular, depende del diálogo, ¿no? Pero son más que solamente diálogos, porque los personajes casi siempre se cruzan en determinada circunstancia, en determinado lugar, en determinada época, ¿no? O sea, más que época, determinado día, ¿no? En determinada ocasión. Entonces, imagínenlos más como cuentos con sus personajes, ¿no? Lo que vamos a trabajar de los diálogos está contenido en lo que es unidad 4, ¿sí? O sea que si van a buscar los textos, búsquenlos en unidad 4. Obviamente, si ustedes lo miran, van a ver que lo que tenemos son fragmentos, ¿sí? Fragmentos de esos diálogos. Al usar solamente fragmentos, claro, o sea, nos va a faltar información de contexto, porque esa información de contexto que es en qué momento se cruza fulano con mengano, en qué lugar se cruzan, etcétera, ¿no? Eso, para saber eso, tenés que leer el diálogo desde el principio. Y nosotros vamos a usar fragmentos. Entonces, ¿qué voy a hacer? La información de contexto se las voy a dar yo, ¿sí? Entonces, antes de abordar un fragmento, yo les voy a dar la información de contexto para que se sitúen, ¿sí? En qué día supuestamente ocurre ese diálogo, ¿no? El día en el que ocurre, quién se cruza con quién, en qué circunstancia, en qué lugar, etc. Bien, a ver. En general, los personajes que aparecen en los diálogos platónicos son personas que existieron de verdad, ¿sí? La mayoría en general, ¿sí? Son personas reales, personas de la época de Platón. Entonces Platón no inventa personajes para sus diálogos, sino que pone personas reales. Claro, en realidad, obviamente igual sí que Platón inventa, pero ¿qué es lo que inventa? A ver, cuando aparece por ejemplo, el primer diálogo, ¿sí? Se llama Eutifrón, si ustedes lo ven, ¿sí? Eutifrón es un personaje que conversa con Sócrates en este fragmento que está acá. Entonces, Eutifrón existió de verdad. Eutifrón fue un sacerdote de la época. Entonces, Eutifrón existió. Eutifrón aparece como personaje en este diálogo. Bien. Y ahora, entonces, esto significa que cuando vemos a Eutifrón en este diálogo, con cada cosa que dice, con cada cosa que hace, lo que tenemos es un fiel reflejo de cómo fue Eutifrón en la vida real. No. Por eso, a eso quería ir. Esa es como la parte donde Platón inventa, ¿sí? Platón mete en sus diálogos personas reales, pero no necesariamente la manera de ser, la manera de hablar, etcétera, de que tienen los personajes, coincide con cómo era esa persona en la vida real, ¿sí? Esto es como si yo, no sé, como si uno de ustedes o una de ustedes se pone a escribir diálogos y aparece Nieto en esos diálogos. Bueno, y Nieto en los diálogos que escriben tiene una personalidad X. Bueno, puede coincidir con la personalidad de este Nieto real o no. Quizás le inventan a Nieto una personalidad X. Y resulta que ciertas personas, 2000 y pico de años después, se ponen a leer esos diálogos y dicen, ¿y este Nieto que aparece en este diálogo, así, con esta personalidad, ¿así era Nieto de verdad o no? Porque sabemos que Nieto existió, pero no sabemos si era así como aparece en este diálogo, con esta personalidad y esta manera de hablar. Bueno, eso es lo que nunca vamos a saber. ¿Sí? Bien. En los diálogos de Platón, ¿sí? En casi todos, aparece Sócrates como protagonista. Sócrates como protagonista. Entonces, lo más común que vemos en los diálogos es que Sócrates interroga a alguna otra persona, ¿no? Y en general es Sócrates, el que abre el tema. El que abre el tema. Hay un solo diálogo de Platón,
en el que no aparece Sócrates, que es uno que Platón escribió ya en su vejez. Justo el último diálogo que escribió antes de morir se llamaba Las leyes. Y ese es el único diálogo en el que no aparece Sócrates como protagonista. En todos los demás está Sócrates como protagonista. Bien, ¿qué más? Yo les decía recién que los personajes que aparecen en los diálogos platónicos son, en su mayoría, personas que existieron de verdad. Y otra característica de los diálogos platónicos es que, en general, no solo son verdaderas, no solo existieron de verdad. Uy, otra vez. Vamos con otra pausa. Bueno, retomamos y cruzamos los dedos para esperar que poder continuar con el video. Bien, les decía que en los diálogos platónicos la mayoría de los personajes son personas que existieron en la vida real, pero además, por lo general, las circunstancias en las que se encuentran, la ocasión en la que se encuentran, ¿no? Son ocasiones, circunstancias que existieron de verdad, que se dieron de verdad. Entonces, por ejemplo, cuando uno lee El banquete, que es mi diálogo favorito, no lo vamos a trabajar este año, hubo un año en que lo trabajé, pero bueno, este año no. Pero cuando uno lee El banquete, ¿qué pasa en El banquete? Vos tenés Aristodemo, que se cruza con Sócrates, ¿no? Bueno, pruebo de seguir, ya está, me pudrí. Si no, el video no lo termino de grabar ni mañana. Voy a cerrar la ventana. Bueno, no sé si hace mucha diferencia, pero yo por lo menos lo escucho igual, pero como sea, seguimos. En el banquete, Aristodemo se cruza con Sócrates, ¿no? Aristodemo es un joven entusiasta, admirador de Sócrates. ¿Y qué pasó? Sócrates justo estaba yendo para la casa de Agatón. La casa de Agatón, ¿no? Es más, hay algo muy gracioso que pasa, que es que Aristodemo lo ve a Sócrates con las sandalias puestas y bañado. Entonces Aristodemo le dice a Sócrates, Sócrates, ¿a dónde vas tan elegante? Esto lo digo a propósito vieron que yo les conté que según la leyenda Sócrates no se bañaba muy seguido, etcétera, ¿no? Esto no sé si lo conté, pero toda esta historia que era feo, no se bañaba muy seguido, todas estas cosas que se dicen de él, ¿no? Bueno, entonces lo ve con las sandalias puestas así bañado y era como, ¿a dónde vas tan elegante? Bueno, y él le dice, estoy yendo a la casa de Agatón, porque me invitó para el banquete que está celebrando, para festejar que ganó en el concurso de teatro, ¿no? Entonces, los griegos que inventaron el teatro hacían concursos de teatro que eran súper importantes para ellos. Y Agatón escribía tragedias. Entonces Agatón había ganado ese concurso y hacía un banquete para festejar. Y a ese banquete invita a figuras de la época. Una de esas figuras invitadas era Sócrates, ¿no? Una de esas celebrities invitadas era Sócrates. Entonces cuando Aristodemo se cruza con Sócrates y le dice, ¿a dónde vas tan elegante? ¿Qué sé yo? Y Sócrates le dice, bueno, me estoy yendo a la casa de Agatón porque me invitó al banquete. Aristodemo como que dice, uy, y yo podré ir, ¿no? Como quien es invitado a, qué sé yo, a una gala de gente famosa, ¿no? Quiere engancharse. Entonces le dice, ¿podré ir? Y Sócrates le dice, sí, vení conmigo. Yo creo que vas a poder entrar a este banquete VIP. Bueno, entonces, bueno, llegan después a la casa de Agatón y se dan todo un montón de cosas que son geniales para mí. Vuelvo, entonces, ¿por qué cuento esto? Porque los personajes esos son reales y Agatón, que no solo era una persona real, sino que Agatón de hecho escribía tragedias y había ganado un concurso e hizo, la noche en que ganó, un banquete para festejar. Entonces, ven, a esto me refiero. No solo son reales muchas veces las personas que están ahí, sino en las circunstancias en las que se encuentran, ¿no? Entonces, bueno, todo esto hace que uno se confunda.
El punto es, no estamos acá para tomar los diálogos platónicos como fuente histórica. Que los historiadores los usan también, no como fuente histórica 100% confiable, pero los usan para sacar datos a los diálogos platónicos, ¿no? Pero el punto es, obviamente lo que nos interesa acá es la filosofía y aparte disfrutar de los diálogos, porque insisto, para mí son geniales, ¿no? Pero entonces, eso para abordarlos bien tenemos que conocer previamente algunas características básicas que tienen, y son que su protagonista es Sócrates, que las otras personas con las que Sócrates conversa son personas que por lo general fueron reales. Por lo general fueron reales también las circunstancias en las que se encuentra Sócrates con estos personajes. Y bueno, eso, ¿sí? Y aparte, en general, se suele aceptar, se suele asumir, se suele dar por sobreentendido que cuando habla Sócrates en un diálogo está expresando la manera de pensar de Platón, ¿no? Porque Platón él mismo no aparece en ninguno de sus textos. No hay un solo texto donde Platón aparezca como personaje. Entonces, en general, se presupone que cuando Sócrates habla, es Platón el que está usando a Sócrates como vehículo, al personaje Sócrates como vehículo para expresar su manera de pensar, ¿no? Eso. Lo cual también es discutible, porque cuando uno lee los diálogos platónicos, uno encuentra que Sócrates por momentos dice ciertas cosas y por momentos dice cosas diferentes, entonces es problemático igual, ¿sí? Digamos, la idea de que, bueno, Platón expresa su manera de pensar a través del personaje de Sócrates y ya es una idea igual problemática. Entre otras razones también porque a Platón le gusta jugar en los diálogos, le gusta divertirse con los diálogos, ¿no? Y bueno, eso, ¿no? Es problemático, es como si yo te digo, la manera, bueno, a ver, ahora que murió recientemente Quino, yo presto bastante atención a las cosas que dice la gente sobre Quino y sobre Mafalda, ¿no? Y muchas veces la gente para citarlo a Quino usan frases de Mafalda, ¿no? Entonces si Mafalda dice, suponete, qué sé yo, una frase X que dice Mafalda sobre el mundo. Entonces dicen, bueno, como Quino dijo, como Quino pensaba, y te dan un texto, una frase que la dice Mafalda en la historieta. No está del todo bien. ¿No está del todo bien? No está bien, ¿no? Endilgarle a un autor frases de personajes suyos. Uno puede naturalmente y muy razonablemente pensar, hey, pero obviamente Mafalda es un personaje con una manera de pensar muy profunda, muy crítica, indudablemente hay mucho de Quino en Mafalda, sí, ya lo sé, pero eso es una cosa, y otra cosa es que vos digas, lo que dice Mafalda es lo que Quino piensa. No puedes decir eso. Y tampoco lo puedes hacer con Platón, ¿no? Lo que dice Sócrates en los diálogos es lo que Platón dice, lo que Platón piensa. No puedes, no es legítimo. No tenés derecho a pegar ese salto y hacer esa conexión directa. Que muchas veces las cosas que dice Sócrates son las que Platón piensa, seguro, y con Mafalda y Quino lo mismo, pero no puedes pegar ese salto. No tenés derecho. No tenés derecho porque aparte, suponete, si vamos a Mafalda, también hay un personaje que es súper contrario a Mafalda, que es Susanita. Entonces, si vos vas a decir, bueno, como Quino decía tal cosa, y metes una frase de Mafalda, del personaje Mafalda, ¿por qué no vos podés decir entonces, Quino pensaba tal cosa, y metes una frase de Susanita, que aparte Susanita tenía algunas frases de terror? Digo, o sea, con ese criterio, podés endilgarle a Quino, podés poner en boca de Quino frases de cualquiera de sus personajes. Entonces no es un criterio válido. ¿Y por qué vas a elegir a Mafalda en vez de los demás personajes? ¿Puede ser el protagonista? Entonces vas a decir, bueno, lo que dice Mafalda es lo que Quino piensa. Pero lo que Quino piensa no es lo que dice ni Susanita, ni Manolito, ni Felipe, ni Miguelito,
ni Libertad, ni Guille, la hermana Mafalda. ¿Por qué? No es, porque aparte uno puede decir también esos personajes dicen cosas interesantes. Libertad, por ejemplo, es como una segunda Mafalda en la historieta, también dice cosas interesantes. Bueno, entonces lo que dice Quino es lo que dice Mafalda es la manera de pensar de Quino, y lo que dice Libertad también es la manera de pensar de Quino. Pero lo que dice Susanita no es la manera de pensar de Quino, y lo que dice Manolito, que por ejemplo Manolito es muy materialista, tampoco es la manera de pensar de Quino. ¿Y por qué? ¿No? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Mucho cuidado, ¿no? Y si no se lo hacemos a Quino, tampoco se lo hacemos naturalmente a Platón, no hay que hacerlo con ningún autor. Así que hay que tomar estos textos como lo que son. Grandes textos, súper interesantes, que nos hacen pensar, ¿sí? Y cuando queremos decir tal persona dijo tal cosa, hay que contextuarlo, es decir, tal personaje dijo eso en tal texto, escrito por tal autor. ¿No es cierto? Bien. Este error que mucha gente comete, repito, que es poner en bocas de un autor cosas que dijo un personaje del autor, es muy común. Con Tolkien lo hacen cada vez con las cosas que dice Gandalf, ¿no? Con Shakespeare lo hacen con todos los personajes de Shakespeare. Y no son cosas que está diciendo Shakespeare, son cosas que están diciendo personajes de Shakespeare. Es un tema. Bueno, listo. Escuchen, vamos a una cuestión más técnica. Técnica, qué sé yo, un detalle. Que es lo siguiente. Si ustedes miran los textos, van a ver que. Por ejemplo, si vamos al primero, tiene un número, ¿no? Número 2. El primer número ignórenlo, no nos interesa. Dice después Platón, que es el autor, coma. Eutifrón, o sea, lo que viene después de la coma es el nombre del diálogo. Y que en este caso es Eutifrón. Entonces, el primer fragmento y el segundo están sacados del diálogo Eutifrón, ¿no? Entonces, ¿por qué el diálogo Eutifrón se llama así? Porque en ese diálogo Sócrates conversa con Eutifrón. Entonces, digamos, en general, Platón, para ponerle nombre a un diálogo, lo que hace es tomar el nombre del personaje con el que Sócrates más conversa en ese diálogo. En general son más de uno, acá es uno solo, pero en general Sócrates conversa con más de un personaje y es como, a la hora de ponerle nombre al diálogo, por ejemplo, Protágoras, otro diálogo, ¿no? En el diálogo Protágoras, Sócrates conversa con muchas personas. Está Protágoras ahí, está Jantipo, Páralos, Gorgias, Hipias, Pródico, muchos personajes ahí. Bueno, entonces, pero ¿por qué? Y está el propio Protágoras, por supuesto, y el propio Sócrates. Entonces, ¿por qué Platón, le pone a ese diálogo Protágoras? Porque Protágoras es algo así como el principal adversario que tiene Sócrates en ese diálogo, ¿no? Entonces, a la hora de bautizar los diálogos, de ponerles un nombre, por lo general, Platón elige como nombre para el diálogo, el nombre del personaje con el que más conversa Sócrates, del principal adversario de Sócrates en ese diálogo. Y digo adversario porque justamente hay mucha discusión, mucho debate, ¿no? La filosofía también es combativa muchas veces, es agónica, recuerden esta palabra griega, ¿no? Que aparte la deben ver en algunas materias de la carrera que hacen, ¿no? Algo agónico, agón significa combate, competencia, ¿no? Entonces, los juegos de pelota, por ejemplo, deporte de pelota, son agónicos, ¿no? Muy bien. Entonces, yo lo que les iba a decir ahora es, ven que dice Platón, Eutifrón, y a continuación dice 5C-E. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir lo siguiente. A ver. Piensen ustedes que estos textos tienen 2400 años de antigüedad. Ok. Desde que salieron, o sea, desde que Platón los escribió, ¿cuántas ediciones piensan ustedes que hubo sobre estos textos? ¿Cuántas editoriales han publicado estos textos? Obviamente, miles. Entonces, si yo quiero citar un texto de Platón y digo, bueno, yo estoy usando la edición de la editorial Z,
página 78, renglón 4. El problema es que hay, repito, miles de ediciones. Entonces, la única manera de que vos localices esa cita que yo estoy dando es que te consigas la edición de la editorial Z y vayas a la página tal, renglón tal. Pero así como está la edición de la editorial Z, hay, repito, miles. Entonces, para evitar ese caos, para evitar el caos para evitar que sea tan complicado y localizar una cita de Platón, lo que se hace es tomar una edición de Platón como referencia universal para localizar una parte del texto. Entonces, hubo una edición del siglo XVI de un editor llamado Stephanus, que terminó quedando como la edición de referencia. ¿Por qué? ¿Qué hizo Stephanus? Stephanus publicó la obra de Platón en hojas así apaisadas, ¿sí? La obra completa de Platón, con páginas apaisadas, y el texto en columnas. ¿Cuántas columnas por página? 5 columnas por página. 5 columnas por página. ¿Sí? Bien. Entonces, vos tenés, suponete que esta es la página 131, ¿sí? Y cada columna, bueno, acá ya con el fibrón no me va a dar porque es muy graso el truezo. Muy grueso el trazo. Está de mal ya. Columna A, B, C, D y E. Lo escribí con virome. Y no sé si se llegará a ver en la cámara, pero bueno, se entiende igual. A, B, C, D y E. ¿No? Entonces, fíjense que acá dice Eutifrón 5 C A E. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el fragmento ¿dónde está? Está en la página 5 de la edición de Stephanus, columna C a columna E. ¿Sí? De la C a la E. O sea, C, D y E. Ahí localizas esto. Por eso, siempre que se edita Platón, se pone al costadito, ¿sí? la paginación. Esto se llama paginación, ¿no? Esto es la paginación de Stephanus. Paginación de Stephanus. Entonces, cualquiera sea, hoy en día y hace bastante tiempo ya, cualquiera sea la editorial que haya editado el libro de Platón que te hayas comprado, va a tener al costadito estos códigos, ¿sí? 5C, 5D, 5E, 6A, 6B, 6C, 6D, 6E, 7A, 7B, etc. ¿No? Bien. Y aparte nos sirve a nosotros para ubicarnos en los textos. Van a ver que son útiles, ¿sí? Cuando yo les digo vayan a, supóngase, no sé, 601A y listo, y ahí nos ubicamos, ¿no? Bien. Bueno, entonces, no sé por qué lo tiré, porque ahora lo voy a usar. Vamos a leer ya directamente. Tirémonos a la pileta. A la pileta platónica. A ver. Vamos al primer fragmento. Esto de ponerlos en contexto. A ver. Eutifrón es un diálogo donde Sócrates conversa con el sacerdote Eutifrón. ¿Sí? Con el sacerdote Eutifrón. Bien. ¿En qué contexto ocurre este encuentro? A ver. Primero ocurre en si se cruzan ellos, así como de medio de casualidad, no es que tenían pensado encontrarse, sino que se cruzan en un lugar que se llama Pórtico del Rey. Esto no, repito, esto aparece antes en el diálogo, por eso no lo van a encontrar, porque lo que estamos leyendo es apenas un fragmento, ¿no? Entonces, Sócrates y Eutifrón se cruzan en el Pórtico del Rey.
¿qué sería este pórtico del rey? Era un lugar de carácter legal, digamos, era una, a ver, para establecer una especie de comparación, sería como una especie de juzgado, ¿sí? ¿Y por qué Sócrates está ahí? Sócrates está yendo ahí porque Anito, Meleto y Licón ya presentaron la acusación contra él. ¿Sí? Anito, Meleto y Licón ya presentaron esa acusación. Entonces, la acusación de la que les hablé la vez pasada, ¿no? Entonces, Sócrates está yendo ahí a notificarse, digamos. ¿Sí? Bien. Y ahí se lo cruza Eutifrón. Y le pregunta a Eutifrón, bueno, ¿qué haces vos acá? Y Eutifrón le dice a Sócrates, Eutifrón tiene una buena relación con Sócrates. Entonces, Eutifrón le dice a Sócrates, no, ¿qué haces vos acá? ¿Qué haces vos, Sócrates, acá? Y Sócrates le dice, bueno, vengo a notificarme de una acusación que han presentado contra mí, ¿no? Y Eutifrón le dice, yo vengo, no voy a meterme en detalles de por qué estaba ahí Eutifrón, pero básicamente el padre de Eutifrón había metido en un pozo a un empleado que tenía porque ese empleado había matado a un esclavo. Entonces, bueno, insisto, no voy a meterme en detalles, pero lo había metido en un pozo como para, no sabía bien qué hacer, y lo había metido en un pozo, como una manera de tenerlo prisionero, digamos, ¿no? Porque esta persona había matado a un esclavo, él no sabía bien qué hacer, entonces manda a averiguar con el oráculo qué hacer. Con el oráculo no, con algo parecido al oráculo, que es el exégeta, pero bueno, no importa. Y cuestión que en el ínterin se muere este empleado, ¿no? Entonces al padre se le muere este empleado. El padre de Eutifrón, repito, tenía como prisionero en un pozo a este empleado. Este empleado se muere de hambre y sed por estar ahí en el pozo, y entonces Eutifrón va a esta especie de juzgado a presentar una acusación por homicidio contra su padre, ¿no? Es como tan legal de Eutifrón en todo, que aunque sea su propio padre, va a presentarle una acusación de homicidio, ¿no? Lo está queriendo responsabilizar por la muerte del empleado, ¿no es cierto? Bien. Bueno, estas son las dos razones por las que cada uno está ahí. Sócrates para notificarse de la acusación de Anito, Meleto y Licón, y Eutifrón para acusar a su padre de homicidio. Entonces, Eutifrón dice, pero ¿cómo? No entiendo cómo han podido presentar una acusación contra vos, ¿no? ¿De qué te acusan, Sócrates? Y Sócrates dice esto. Dice, me acusan de impiedad. Atención a esta palabra. Me acusan de impiedad. Bien, impiedad no es una palabra que escuchemos nosotros habitualmente. Sí escuchamos otra palabra, que es piedad. Lo que pasa es que es una palabra un poquito más complicada de lo que parece. Piedad. A ver, vamos a hablar de estas dos palabras. Primero, hablemos de la piedad, ¿sí? Cuando pensamos en la palabra piedad, nosotros, desde el punto de vista del sentido común, pensamos en piedad como sinónimo de misericordia, ¿no? Ser piadoso, ser misericordioso, algo así, algo así. Ese es habitualmente el significado que le damos a la palabra. Pero en verdad, piedad tiene un significado más amplio que eso, ¿no? Digamos, la piedad viene a ser la vida acorde a los mandatos de la religión, ¿sí? La vida acorde a los mandatos de la religión. Entonces, una persona que practica la piedad es una persona que practica todo lo que su religión dice que hay que poner en práctica, ¿sí? ¿Qué sería una persona que practica la piedad? Sería una persona, alguien pío. Y alguien que no practica lo que la religión dice sería alguien impío. ¿Sí? Alguien pío, alguien impío. Bien. Entonces, Flanders, por ejemplo, sería alguien muy pío. Toda una vida acorde a la religión. Ok.
Bueno, entonces, recuerden que, a ver, ¿qué decía el texto tal cual, ¿no? El texto de la acusación. Decía, Sócrates corrompe a los jóvenes, enseñándoles a no creer en los dioses en los que cree la ciudad, sino en cosas daimónicas nuevas. Este es el texto tal cual de la acusación. Sócrates, cuando habla con Eutifrón, y Eutifrón le pregunta, ¿de qué te acusan? Sócrates es un poquito más sintético y dice, me acusan de impiedad. ¿Sí? Me acusan de impiedad. O sea, de que promuevo un estilo de vida contrario a la religión. No está mal lo que dice, es sintético, ¿no? Digamos, impiedad viene a ser una palabra para sintetizar eso que a él le dicen. Recuerden, él le dicen que corrompe a los jóvenes, pero ¿cómo los corrompe? Enseñándoles a no creer en los dioses en los que cree la ciudad, sino en cosas daimónicas nuevas. Todo esto de los daimones y demás. Entonces, y el daimon que lo guiaba. Recuerden todo eso. Entonces, eso sería lo impío. ¿Sí? Que es verdad, es algo contrario a la religión que practicaba la mayoría de la gente. Entonces, Sócrates le dice a Eutifrón, me acusan de impiedad. Me acusan de impiedad. ¿No? Ahora, y ahí viene la parte así, Sócrates activa el modo Sócrates y le dice a Eutifrón, perdón. Bueno, decía, Sócrates activa el modo Sócrates. ¿Por qué? Porque ahí es cuando le dice a Eutifrón, qué bueno que te crucé a vos. ¿Por qué? Porque Anito, Meleto y Licón me acusan de impiedad. ¿No es cierto? Y la verdad es que yo no sé, recuerden que Sócrates decía que no sabía nada, decía que era completamente ignorante. Entonces él dice, yo no sé qué es la impiedad ni tampoco sé qué es la piedad. Ninguna de las dos cosas. Entonces, ya que me están acusando y están pidiendo que se me condene a muerte, me gustaría por lo menos entender de qué me están acusando. Me acusan de impiedad, pero no entiendo qué es la impiedad ni qué es la piedad. Así que me gustaría mínimamente entender de qué me están acusando, ya que aparte me están pidiendo que se me condene a muerte, ¿no? Y qué mejor para eso que tener un sacerdote que me lo explique. O sea, qué suerte que te crucé. Así, aprovecho tu conocimiento del tema, ya que sos sacerdote, te dedicas a la religión, para que me cuentes en qué es la piedad y qué es la impiedad, ¿no? Bueno, ese es el modo Sócrates, ¿no? Sócrates tiene ese modus operandi. Primero te ensalza, te elogia, diciendo, bueno, ¿qué? Pero para después destrozarte, ¿no? Qué bueno que me encontré con vos, porque de este tema nadie sabe más que vos. Así que, contame, ¿qué es esto? ¿Qué es tal cosa? Explícame tal cuestión. ¿Sí? Y vos le contestás. Y él te dice, ¿pero tal cosa? Y le contestás de vuelta, ¿pero así o asá? Y te empieza a marear y después ya la persona finalmente se rinde. Bueno, y se rinden y a veces se enojan, por eso es lo que yo decía la vez pasada. Bueno, así que ya estamos para alargarnos con el texto, ¿sí? Fíjense que arranca hablando Sócrates. Y Sócrates dice, por conocer yo, mi buen amigo, esto que dices, deseo ser discípulo tuyo. Ven que hasta le dice, me quiero hacer tu discípulo. Lo pone en el lugar de maestro. Deseo ser discípulo. Por conocer yo, ¿conocer qué? ¿Qué es la piedad? ¿Qué es la piedad? Entonces, para conocer qué es la piedad, estoy dispuesto a hacerme discípulo tuyo, tomarte como maestro. Por conocer yo, mi buen amigo, esto que dices, deseo ser discípulo tuyo, sabiendo que ningún otro, ni tampoco este Meleto, fija la atención en ti. O sea, ¿qué está diciendo ahí? Está diciendo, ven que esto... A ver, hace falta hacer aclaraciones sobre estos textos, porque, repito, tienen 2400 años de antigüedad, están escritos en griego antiguo, el idioma original es griego antiguo, y quedan como acartonados al leerlo. Entonces, mi misión acá, una de las misiones que yo cumplo acá como docente, es tender un puente, ¿sí? Tender un puente entre los estudiantes y el texto, para que no suene tan acartonado y que se entienda mejor, y vean todas las cosas interesantes que se están diciendo, y incluso puedan ver detalles
detalles como el humor y demás. Así que esa va a ser mi misión acá. Por eso la lectura de los textos es lenta, ¿no? Por todas estas aclaraciones que uno hace. Entonces, por conocer yo, o sea, conocer qué es la piedad, por conocer yo, mi buen amigo, esto que dices, deseo ser discípulo tuyo, sabiendo que ningún otro, ni tampoco este Meleto, fija la atención en ti. Entonces, ningún otro, ni siquiera las demás personas, no se dan cuenta de todo lo que vos sabés, como para hacerse discípulos tuyos, que es lo que tendrían que hacer. Entonces, nadie se da cuenta de todo lo que vos sabés sobre la piedad. Ni siquiera Meleto, que me está acusando de impiedad. Y resulta que Meleto dice, en cambio a mí me examina, o sea, Meleto me examina a mí, me juzga, ¿no? En cambio a mí me examina con tanta penetración y facilidad que ha presentado una acusación de impiedad contra mí. ¿Sí? Entonces, para aprender de la piedad nadie se da cuenta de que vos sos el mejor maestro para explicar y enseñar sobre la piedad. Nadie se da cuenta de eso, ni siquiera Meleto se da cuenta de eso, y no solo no se da cuenta de eso, sino que presenta una acusación de impiedad contra mí, así como si nada, ¿no es cierto? Bien. Y continúa Sócrates. Ahora, por Zeus, dime lo que hace un momento asegurabas conocer claramente. ¿Por qué? Porque él antes, en otro momento anterior del texto, le había preguntado, ¿vos sabés qué es la piedad? Y Eutifrón le había dicho sí. Eso también es parte del modus operandi de Sócrates. En algún momento te pregunta, y suponete que me pregunta a mí, que soy docente, ¿no? Me pregunta, oh, nieto, qué suerte que te crucé, bueno, bla, bla, bla. Escúchame, vos que sos docente, ¿cuánto hace que sos docente? No sé, yo ahora hace 12 años, 13 años que soy docente. 13 años. Bueno, ¿es importante para enseñar durante 13 años saber qué es la enseñanza y qué es el aprendizaje? Sí, Sócrates, más vale. Bien, bien. ¿Te parece importante que un docente sepa esas cosas? Sí, me parece súper importante. Bien. Entonces me hace como aceptar, no, aceptar no, como me hace como declarar que yo sé del tema. Porque soy docente, hace 13 años que enseño, es importante saber qué es la enseñanza, qué es el aprendizaje, y naturalmente lo sé. Entonces una vez que me hizo como declarar todo eso, preparó el terreno para después hundirme. Porque después ahí me empieza a hacer las preguntas difíciles, yo fracaso en contestar esas preguntas difíciles, y quedo expuesto en mi ignorancia. ¿Sí? Con la diferencia que yo no soy un ignorante que solamente anda por la calle, como Sócrates, sino que trabajo de esto y cobro de esto. Y adquiero cierto prestigio a partir de esto. Entonces ahí está el offside en el que me deja Sócrates. Ese es el offside en el que Sócrates deja a todas las personas. ¿Sí? Muestra su ignorancia, pero muestra que, siendo ignorantes, pretendían saber y obtenían ciertos beneficios de ese saber que resulta que no tenían. Entonces te deja recontra mal parado. Bueno, entonces, a esta altura del diálogo, Eutifrón, repito, nos hemos salteado el principio del diálogo, por eso hay que aclarar todo esto. A esta altura del diálogo, Eutifrón ya manifestó saber qué es la piedad. Entonces Sócrates le dice, ahora, por Zeus, dime lo que hace un momento asegurabas conocer claramente. ¿Qué afirmas tú que es la piedad? ¿Sí? Ahí ya saca la katana y tira el katanazo. ¿Qué afirmas tú que es la piedad con respecto al homicidio y a cualquier otro acto? Digo, ¿por qué? Vuelvo a esto de que ya Sócrates venía preparando el terreno. Le había preguntado a Eutifrón, Eutifrón, aparte de esto, ¿vos sabés que la piedad, etcétera? Sí. Bueno, y aparte hay que saber muy bien qué es la piedad para acusar a tu propio padre, ¿o no? Sí, más vale, Sócrates. Ven que está todo preparado para el katanazo, ¿no? Por eso menciona el homicidio. Porque Sócrates le había dicho, bueno, entonces tenés que tener muy claro qué es la piedad en relación con el homicidio y demás. Y el otro había dicho, sí. Bueno. ¿Qué afirmas tú que es la piedad respecto al homicidio y a cualquier otro acto? Es que lo pío en sí mismo no es una sola cosa en sí, en toda acción, y por su parte lo impío no es todo lo contrario de lo pío, pero igual a sí mismo y tiene un solo carácter conforme a la impiedad, todo lo que vaya a ser impío. Bueno, ok. Este es uno de esos choclos que requieren aclaración. A ver. Es que lo pío en sí mismo no es una sola cosa en sí, en toda acción. Sería esto. Esto es importante porque tiene que ver con la filosofía platónica. A ver. Miren esta expresión. Lo pío en sí mismo.
¿sí? Atención a esta expresión, lo pío en sí mismo. Lo pío en sí mismo viene a ser sinónimo de la piedad. Entonces vos tenés, por un lado, lo pío en sí mismo, ¿sí? Es que lo pío en sí mismo no es una sola cosa en sí, en toda acción. Entonces vos tenés lo pío en sí mismo y ¿qué cosa? Las acciones pías. Que en el caso de Flanders sería ir a la iglesia, prestarle a Homero todo lo que le pide, no reclamárselo cuando no se lo devuelve, qué sé yo, y un montón de otras cosas que hace Flanders. Esas serían todas las acciones pías de Flanders, ¿no? Entonces vos tenés lo pío en sí mismo, por un lado, y las acciones pías, por otro lado. Entonces, ¿estamos de acuerdo en que por un lado tenés lo pío en sí mismo y por otro lado las acciones pías? Esto es como si yo te digo, ¿estamos de acuerdo en que por un lado están las cosas bellas y por otro lado la belleza? Que por un lado está la justicia y por otro lado los actos justos. Por un lado el coraje y por otro lado los actos, la valentía, digámoslo así. Por un lado la valentía y por otro lado los actos valientes. Esta división es esencial, fundamental en la filosofía platónica. ¿Sí? Una cosa es la piedad, otra cosa son los actos píos. Una cosa es la justicia, otra cosa son los actos justos. Una cosa es la belleza, otra cosa son las cosas bellas. Bueno, lo mismo acá. ¿Sí? Bien. Es que lo pío en sí mismo no es una sola cosa en sí, en toda acción. Y por su parte lo impío no es todo lo contrario de lo pío, pero igual a sí mismo y tiene un solo carácter conforme a la impiedad, todo lo que vaya a ser impío. Ok. Sigamos tratando de poner luz en la oscuridad. Obviamente, ¿qué está haciendo acá? Primero habla de lo pío, y después ¿de qué? De lo impío. Entonces vos tenés lo pío en sí mismo y lo impío en sí mismo. Y lo impío en sí mismo es diferente, o sea, no es lo mismo que las acciones impías. Bueno, igual me di cuenta y anoté acciones impías. Tendría que haber anotado acción pía, ¿no? Bueno, corríjanlo ustedes. Acá pongan acción impía, acá pongan acción impía, acción impía, acción impía, acción impía. Lo puse en plural y lo tendría que haber puesto en singular. ¿Sí? Entonces, así como tenés lo pío en sí mismo y las diferentes acciones pías, tenés lo impío en sí mismo y las diferentes acciones impías. ¿Sí? Entonces, por un lado tenés esto y por otro lado esto. Y no son lo mismo. Las acciones pías no son la piedad. De la misma manera que las cosas bellas no son la belleza. Los actos justos no son la justicia. La justicia está en cada acto justo. La belleza está en cada cosa bella. La valentía está en cada acto valiente. La piedad está en cada acto pío. Pero la piedad no son los actos píos. La justicia no es los actos justos. La belleza no son las cosas bellas. Etcétera, etcétera. Y lo mismo pasa con la impiedad. Entonces la impiedad está en cada una de las cosas impías. Pero la impiedad no es las cosas impías. Está en las cosas impías, pero no es las cosas impías. Otra vez la moradora. Bueno, entonces, tenemos retengan esta diferencia, ¿sí? Retengan esta diferencia entre la belleza, la piedad, la justicia, la valentía y las cosas bellas, los actos píos, los actos justos, los actos valientes, ¿no? Es que lo pío en sí mismo no es una sola cosa en sí, en toda acción, y por su parte lo impío no es todo lo contrario de lo pío, pero igual a sí mismo y tiene un solo carácter. Todo lo que estoy diciendo acá es, bueno, más o menos, lo que hicimos recién, más una aclaración que parece obvia, que es que
lo pío es diferente de lo impío. ¿Sí? Lo impío es diferente también de lo pío. O sea, lo pío y lo impío son diferentes entre sí. Esto es lo que está aclarando. Bien. ¿Qué dice Eutifrón? Sin ninguna duda, Sócrates. O sea, fíjense lo que pasó. En realidad lo que hizo ahí Sócrates, fue dar como 3, 4 premisas juntas y ¿estás de acuerdo conmigo en que, uno, está lo pío y están los actos píos? Perdón, uno, está lo pío y los actos píos y son diferentes entre sí, porque no son lo mismo, la piedad que los actos píos. Esa sería como la premisa 1, ¿no? Tenés la piedad y los actos píos no son lo mismo. 2, la impiedad o lo impío en sí mismo y los actos impíos, recuerden, ¿sí? Bueno, lo pío en sí mismo viene a ser sinónimo de piedad. Lo impío en sí mismo viene a ser sinónimo de impiedad. Entonces, las premisas que le está haciendo aceptar Sócrates a Eutifrón serían: Eutifrón, ¿estás de acuerdo conmigo en que lo pío en sí mismo, o la piedad, como quieran llamarlo, lo pío en sí mismo es diferente a los actos píos? Por más que estén los actos píos, pero es diferente, no son la misma cosa. ¿Estás de acuerdo conmigo en eso? Y premisa 1. Premisa 2. ¿Estás de acuerdo conmigo en que la impiedad y los actos impíos no son lo mismo? Y premisa 3. ¿Lo pío es lo contrario a lo impío? ¿No? Por ahí andaría la cosa. Simplificando igual, ¿no? Porque también dice otras cosas. Es un tema ver acá cuáles serían las premisas que Sócrates le está haciendo aceptar a Eutifrón. Yo tiré algunas ahí, pero fíjense que hay otra cosa también que le dice, que es lo pío en sí mismo, que lo pío en sí mismo es una sola cosa en sí, ¿no? Entonces, lo que está diciendo es que este acto es igual a este acto en tanto pío. Bueno, está bien, no, esperen. Si sigo por ese camino lo voy a complicar innecesariamente. Me parece que con lo que tenemos por ahora podemos avanzar. Listo, ignoren lo que dije recién. Seguimos. Cuando Eutifrón dice, sin ninguna duda Sócrates, esto lo van a ver muy seguido en los diálogos platónicos, lo que está haciendo es aceptar las premisas. Esto lo ven todo el tiempo, se lo ve todo el tiempo, ¿no? Entonces Sócrates dice, bueno, ¿estás de acuerdo conmigo en que tal cosa y tal otra? Y el otro le dice, sí, Sócrates, de acuerdo, Sócrates, indudablemente, Sócrates. ¿Qué está haciendo la persona ahí? Está aceptando las premisas que Sócrates le está proponiendo, ¿no? Entonces Eutifrón le dice, sin ninguna duda, Sócrates. Bueno, y a continuación le dice Sócrates, ok, dime exactamente qué afirmas tú que es lo pío y lo impío. Entonces, una vez que Sócrates le hizo a Eutifrón aceptar todas esas premisas, fíjense lo que pasa. Le pide a Eutifrón, bueno, entonces ahora que me aceptaste eso, me aceptaste todas esas premisas, definí por favor qué es lo pío, y definí por favor qué es lo impío. ¿Y qué le dice Eutifrón? Le dice, pues bien, digo que lo pío es lo que ahora yo hago: acusar al que comete delito y peca, sea por homicidio, sea por robo de templos o por otra cosa de este tipo, aunque se trate precisamente del padre, de la madre o de otro cualquiera. No acusarle, dice, es impío. Entonces, ¿qué está diciendo? Le está diciendo, Sócrates le pidió a Eutifrón, ¿qué cosa? Sócrates le pidió a Eutifrón que definiera esto y definiera esto. Y fíjense qué contesta Eutifrón. Eutifrón está diciendo, bueno, este acto que yo estoy haciendo es pío. No hacer este acto sería un acto impío. Acusar a que comete homicidio, sea quien sea, así sea un pariente, es un acto pío. No acusar a quien comete homicidio sería un ejemplo de un acto impío. Pregunta. A ver, esto es como si vos me preguntás a mí, nieto, ¿qué es la belleza? Y yo te digo, el cielo es bello, los árboles son bellos y las flores son bellas.
¿Te contesté o no te contesté la pregunta? En verdad no. No. Porque vos lo que me pediste fue el concepto, digamos, ¿sí? El concepto. Y yo te di ejemplos del concepto. ¿Qué es lo que está haciendo Eutifrón acá? Entonces Sócrates le pide una definición de esto y una definición de esto. ¿Y qué le dice Eutifrón? ¿Qué hace Eutifrón? ¿Le define esto? No. ¿Le define esto? No. Le da un ejemplo de esto y un ejemplo de esto. Y él dice, lo que yo estoy haciendo es un ejemplo de esto. Y no hacer esto, no hacer lo que yo estoy haciendo, sería un ejemplo de esto. ¿Sí? Entonces lo que le está dando en verdad son ejemplos de los conceptos en cuestión. Bien, y Sócrates obviamente, que tiene muchos reflejos, lo acorrala a Eutifrón, ya pasamos al siguiente fragmento, y Sócrates le dice, ahora intenta decirme muy claramente lo que te pregunté antes, o sea, no me contestaste la pregunta. En efecto, dice Sócrates, no te has explicado suficientemente al preguntarte qué es en realidad lo pío, sino que me dijiste que es precisamente pío lo que tú haces ahora acusando a tu padre de homicidio. Me dijiste que es precisamente pío lo que tú haces ahora acusando a tu padre de homicidio. Yo te pedí una definición de la piedad y una definición de la impiedad. Y vos me dijiste, pío es lo que yo hago ahora. No me diste el concepto, sino que me dijiste que es precisamente pío lo que tú haces ahora acusando a tu padre de homicidio. Eutifrón le contesta, he dicho la verdad, Sócrates. Y Sócrates le dice, tal vez sí, pero hay además otras muchas cosas que tú afirmas que son pías. Entonces vos me diste esto, está bien, pero no hay otras cosas que afirmas que son pías, Eutifrón. Y Eutifrón le dice, ciertamente lo son. Y Sócrates le dice, bueno, ¿te acuerdas de que yo no te incitaba a exponerme uno o dos de los muchos actos píos, sino ese carácter propio por el que todas las cosas pías son pías? Yo no te pedí que me enumeraras ejemplos de actos píos, sino que me dijeras cuál es el carácter de la piedad, cuál es la esencia de la piedad, qué es lo que hace a cada uno de estos actos ser pío, porque lo que los hace ser píos es tener, ¿qué cosa? Piedad. Entonces yo te pedí una definición de esto, una definición de la piedad. ¿Te acuerdas de que yo no te incitaba a exponerme uno o dos de los muchos actos píos, sino ese carácter propio por el que todas las cosas pías son pías? En efecto, tú afirmabas que por un solo carácter las cosas impías son impías. Acá hay un error tipográfico, dos errores tipográficos, ¿sí? Dice las cosas impías con impías y las cosas pías con pías. Esos dos con son. O sea, ahí esas dos C las tiene que cambiar por S, ¿sí? En efecto, tú afirmabas que por un solo carácter las cosas impías son impías y las cosas pías son pías. ¿No te acuerdas? Sí. Y Sócrates le dice, exponme pues, exponme quiere decir explícame, exponme pues, ¿cuál es realmente ese carácter a fin de qué? Exponme cuál es ese carácter, o sea, explícame qué es esto. Explícame qué es esto. Y esto. No me des ejemplos, explícame esto, exponme ese carácter. Explícame ese concepto. Exponme, pues, cuál es realmente ese carácter, ¿a fin de qué? ¿A fin de qué? O sea, con el propósito de, ¿a fin de qué? Dirigiendo la vista a él y sirviéndome de él como medida, o sea, como parámetro, como modelo, pueda yo decir que es pío un acto de esta clase que realices tú u otra persona, y si no es de esta clase, digo que no es pío. Entonces él está diciendo, bueno, pará. Yo te pregunté qué era lo pío y qué era lo impío. Vos me diste un ejemplo de lo pío y un ejemplo de lo impío. No es lo que yo te pedí y además no me sirve. No me sirve que me des ejemplos. ¿Por qué? Porque yo necesito que me expliques el concepto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si yo no tengo esto, el concepto, no tengo ninguna medida, ningún parámetro para saber si estos ejemplos son realmente ejemplos del concepto que estoy queriendo ejemplificar. ¿Me siguen en esto que es absolutamente fundamental? El concepto, o sea, ¿para qué usa uno una medida? ¿Sí? Esto es como si yo te digo, mira, te vendo, no sé qué te vendo barras de acero, vale 100 pesos el metro. Bueno, dame 3 barras de 2 metros cada una. Tomá, te doy 3 barras. Yo te digo que tienen 2 metros. No, no es tan simple. Vamos a ver si tienen 2 metros. ¿Qué usamos para ver si tienen 2 metros? Una medida.
¿sí? Agarramos el metro y lo usamos para medir las barras. Entonces, para ver si miden realmente 2 metros, tomamos un parámetro. Y es lo mismo que Sócrates le está pidiendo a Cautifrón. Le está diciendo, ¿cómo? Si vos no me diste el concepto de la piedad, ¿cómo puedo yo saber qué actos son píos y qué actos no lo son? Necesito ante todo tener el concepto. No, los ejemplos no sirven de nada. ¿Por qué? Porque si yo no tengo el concepto, acá, ¿cómo puedo saber que esto es un ejemplo del concepto? Esto es como si yo te digo, tal cosa mide 1 metro. Y si no tengo 1 metro para medirlo, ¿cómo sé que mide 1 metro? Tengo que empezar por tener 1 metro. Y eso es lo que Sócrates le está pidiendo a Tifrón. Pero no para medir la longitud de algo, sino para evaluar si un acto es pío o no es pío. Dame ese metro, esa medida, ese patrón. ¿No? Entonces, para saber si estos actos son realmente píos, necesito tener el concepto que me va a servir de medida, de parámetro. Y para saber si estos conceptos son realmente, si estos ejemplos, perdón, para saber si estos actos son realmente actos píos, necesito tener el concepto de piedad. Y para saber si estos actos son realmente actos impíos, necesito tener el concepto de impiedad. Porque el concepto me sirve como medida, como parámetro. La flecha nunca va de abajo para arriba, jamás va de abajo para arriba. No es que a través de ejemplos yo entiendo el concepto, sino que es el concepto lo que me permite entender, lo que me permite determinar si un ejemplo es verdaderamente un ejemplo. Si yo no tengo el concepto de piedad, ¿cómo te puedo decir si un acto es pío o no? Yo te digo, ahí está, mira, me acabo de rascar la cabeza. Rascarse la cabeza es un acto pío. Nah, ¿cómo va a ser un acto pío? Bueno, ¿por qué decís que no? Y porque un acto pío es así, así, así. Ahí está, ahí me estás dando una medida. Dame la medida. No me des ejemplos. Esto, repito, como si yo te digo las barras de acero o cualquier cosa. Yo te digo, bueno, acá tenés 1 kilo de tal cosa, 1 kilo de tal cosa, 1 kilo de tal otra. Bueno, pero dame la medida de 1 kilo. Dame algo que yo sé que pesa 1 kilo. Como en la balanza cuando se pone el fiel, las pesitas. Que esos son el parámetro, la medida. Dame eso. ¿Sí? Una aclaración más. ¿Qué palabra usa Sócrates para hablar de esa medida, de ese parámetro? La palabra que usa Sócrates es una palabra griega que es paradigma. ¿Sí? Dame el paradigma, dice Sócrates. Mucho cuidado con esta palabra, sí, porque yo sé que la estudian en otras materias, en general asociada a la filosofía de Kuhn. ¿Sí? Entonces, lo que pasa es que Kuhn le da un uso a la palabra paradigma que no tiene estrictamente que ver con el uso que le está dando Sócrates acá a la palabra paradigma. ¿Sí? Aquellas personas que cursen conmigo Análisis del Mundo Contemporáneo recordarán que en la unidad 1 estuvimos hablando de la palabra paradigma, ¿sí? Como la usa Kuhn. Bueno, si ustedes, acá lo importante es que no confundan estas dos cosas, ¿sí? Una cosa es la palabra paradigma con el sentido que le da Kuhn, y otra cosa es la palabra paradigma con el sentido que le da Sócrates acá. ¿Y qué sentido le da Sócrates acá? El sentido que le da es que paradigma es una medida, un parámetro, ¿no? Bien. Muy bien. Y esto es un rasgo fundamental de la filosofía platónica. Para la filosofía platónica primero están los conceptos, las ideas, ¿sí? Que eso es lo fundamental. Y los actos, las cosas ocupan un lugar secundario en relación con eso. Sobre esto vamos a volver, ¿sí? Pero acá ya empezó a aparecer un rasgo fundamental de la filosofía platónica. Por eso un diálogo tan simple como Tifrón es una buena ducha inicial de filosofía platónica, ¿no? Así que bueno, concretamente lo que está en juego acá es el plano físico y el plano metafísico. Repito, no lo voy a explicar ahora, volveré sobre esto, pero para Platón el plano metafísico determina al plano físico. O sea, el plano determinante es el plano metafísico. ¿Y qué hay en el plano metafísico? Ideas, conceptos, ¿no? Para un autor como Aristóteles es al revés. Lo determinante es el plano físico. Si no fuera por las cosas que hay en el plano físico, no habría nada en el plano metafísico, ¿no? Bien, repito, sobre esto vuelvo la vez que viene. Bueno, vamos a cerrar este video acá, que ya quedó bastante largo. Les mando un abrazo grande y nos vemos la próxima. Chao.